Tercera parte de tocar fondo. Y te he dejado alguna pregunta en el aire, te la voy a recordar por si vuelves desenganchada. Y vamos a hacer un poco ¿no? Previously in. ¿Qué ha sucedido en la primera parte? En la primera parte hemos estado, y lo voy a repasar rápidamente, hicimos un análisis sobre el superciclo, sobre los comportamientos, sobre las tendencias, ¿no? que hay allí y que vas a poder explorar muchísimo y analizar constantemente todo lo que sucede allí mediante esto, ¿no? De que si toca o no una alarma, un warning, para que pueda atender y adaptarme. Sistemas, subsistemas, hemos llegado a entender, ¿no? si tenemos el control absoluto también de aquello que estamos queriendo construir. Hemos visto turbulencias, giros dentro de esas turbulencias, dentro de estos comportamientos. Hemos hablado del gran ciclo, de cómo afecta, de cómo lo vemos afectando y cómo creemos que son cosas con las que hemos nacido y que son dadas por hecho, pero en realidad son, ¿no? El fútbol existe por una razón, pero analizarlo en profundidad porque igual el fútbol ya no es algo que te tenga que interesar. Luego, en la siguiente etapa, hemos analizado el cuerpo, todo lo que sucede en el cuerpo, los millones de años y miles de años de refinamiento, cómo funciona la energía. Y todo esto venía también de una idea que yo creía que el humano contiene una cantidad de energía tan grande que bueno, supuestamente cuando tú creces, cuando se rompe el hueso, que parece que se rompe, explota en pequeñas dosis nucleares, hace que crezca, ¿no? Y se cree más estructura ósea y se vaya a generar, es algo alucinante, es de la nada misma, algo crece, como la planta, bueno, esta no es sintética, pero o sea, somos así. ¿Qué nos detiene a crecer y ser gigantes en vez de este tamaño? Si remodificáramos la genética y podríamos crear un humano de 100 veces un tamaño, 100 veces lo que somos y 100 veces lo que podríamos llegar a ser. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? No, o sea, hemos visto pinceladas y hemos hablado de esa complejidad de todo el sistema y subsistemas y hemos hablado de que somos una tecnología avanzada pilotada como un sistema primitivo. Y luego hemos hablado en el anterior episodio sobre cómo correr esta sensación de software que tenemos dentro y hemos hecho analogía con el software porque es aquello que estamos creando periférico, que se queda sin batería y que no aguanta porque todavía no ha evolucionado tanto, ¿no? Y si yo sigo hablando aquí porque tengo energía y la saco desde dentro, pero esto no puede autosacar energía y se ha apagado, entonces ahora yo no voy a poder dibujar y no importa y sigo aquí grabando porque estoy determinado a hacerlo, pero mi energía sale de algo que todavía no está explicado por qué, por un dolor muy grande, por algo que me ha pasado, ¿por qué despierto? ¿Por qué he despertado tantas veces y me pongo a prueba tantas veces y toco fondo? Y la última pregunta que he hecho es, ¿sigues enganchada a cómo entender qué es tocar fondo en todo este mar de información que hemos estado hablando? ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque esto parece que es simple. Los sistemas se agotan. Aquello que dominas y comprendes y logras automatizarlo es la base para lo siguiente. De lo siguiente hasta llegar a lo complejo. Hacer, ¿no? Como rutinas, subrutinas, crear esa complejidad que tenemos dentro, exportarla, intentar hacer un sistema virtuoso de lo que somos y crear esas subrutinas que nos hagan entrar en flow, entrar en persuadir con el amor y el apasionamiento, pero no desde la creencia, sino desde lo hecho, desde la acción, desde lo que creemos que podemos transgredir y no tener miedo a que no conozcamos esa habilidad destacada que hay que dominar. Y si solo tenemos que entender de ese mercado, de ese producto, de esa habilidad física o mental que hay que lograr para entender de qué va el negocio que queremos emprender, no hay que tener miedo, no tenemos que ser ingenieros, científicos, tenemos que ser personas que promulgamos el diálogo, la reflexión técnica para encontrar respuestas y junto con habilidades extraordinarias crear productos y soluciones que mejoren la vida de las personas y tu vida, que es lo que queremos, ¿no? Una persona cuando quiere generar un cambio en la medicina es porque alguien falleció y quiere, o está por fallecer y quiere encontrar la solución y lucha contra todas sus fuerzas, contra todo pronóstico y consigue un avance y quizás no salva la vida de esa persona, pero salva la vida de millones posteriormente. Gracias a exportar todo ese conocimiento con tantos sacrificios, tanto de dar de sí,
que no lo valoramos en el día a día, que es invisible pero está ahí, es una sedimentación sobre otra para tener el sobrepensamiento, ese sobrecalentamiento mental que estamos abordando actualmente, en el que no damos por hecho que todo aquello que nos hace la vida mejor y más fácil es un avance increíble, pero nos podemos criticar todo aquello que hemos hecho mal, pero no lo que estamos haciendo bien, y no puede ser. Tenemos que ver todo aquello que hemos hecho como humanidad. Perfilemos y mejoremos para no afectar al medio ambiente, perfilemos y mejoremos para vayamos llevando eso a cero o casi al cero. Encontremos mediante la urgencia aquello que nos haga impactar poco en el ecosistema y físico que nos rodea, que es la naturaleza, y mucho, y que es aquello que nos mantiene vivos, y mucho en aquello que hemos creado con errores, pero que podemos mejorar. Por lo tanto, los sistemas se agotan. Aquello que dominas y comprendes y logras automatizarlo es la base para lo siguiente. De lo simple a lo complejo. En este caso puedes aplicarlo a tocar fondo agotando un sistema dentro de sistemas, dentro de su propio ciclo. Ejemplo, si tienes 10 años y un año para ti es toda una vida, es toda tu vida, y tu sistema tiene pocas variables, no puedes modificar mucho. Si tienes 23 años, la misma persona, y quieres iniciar tu camino, tu búsqueda, eso significa que tu sistema de creencias, tus sistemas aplicados plagados de errores, que es una experiencia, y tu falta de experiencia en aquello que quieres practicar con habilidad destacada o no, hará que sientas que no tienes el control de absolutamente nada, que nadie te va a pagar porque no puedes demostrarlo. Por ello, tienes que tocar fondo, que es agotar algo que haces, que al fin y al cabo son súper rutinas, con rutinas dentro, y eso conforma algo que potencialmente puede modificar parcialmente o en totalidad. Y si lo agotas, significa que lo has entendido. Es decir, si te esfuerzas por teclear, no con un dedo, sino con todos, y llegar a tener una velocidad de prestidigitación que te haga escribir muy rápido, tan rápido que no te haga ver el teclado y que puedas no llegar a automatizar eso puede ser que te haga mejorar en algo, ¿no? Y si sumas varias de esas, vas a poder dar un servicio a alguien, que esto es implacable, porque una vez que lo entiendes y buscas explicación clara y te sumerges en la pregunta y respuesta y lo rediseñas sintiendo que mientras caes con esa sensación de vacío porque has roto todo tu sistema de creencias y has roto todo lo que hacías bien y dices yo necesito reformularlo, y sientes que caes en caída libre porque tu autoestima se va al garete y dices yo todo lo que he aprendido lo estoy tirando abajo, todo lo que aquello que creía lo estoy tirando abajo porque quiero reformularlo para hacer una habilidad nueva, sientes que caes porque es como el abismo, la nada. ¿Por qué parece que esto es una sensación de caer al vacío? Y es porque has eliminado una red de procesamiento. Si lo ves y lo piensas y lo visualizas, es parecido a una red. Visualiza una red así, ¿no?, de puntos, y tú estás en el medio reposando y te quitas todo eso y caes porque no hay nada que sustente físicamente eso, si fuera la realidad, y si está en tu mente, pues acabas de quitar una dimensión que estaba construida y que ahora no está. Por lo tanto, eliminas esa red de procesamiento, que pueden ser rutinas y subrutinas, que se mueven en esa dimensionalidad que has creado, y si lo piensas y visualizas es parecido. Mira, observa que es una super rutina, que es como una telaraña, te lo acabo de escribir, en un círculo, por ejemplo, que te permite posar una serie de pasos que construyen las tareas acumuladas, y eso es una sensación, es un hecho mental, de tener algo sobre donde poder posarse con la seguridad de que el output se repite. Aquello que pulula en esa red constantemente y me hace sentir bien porque lo resuelvo, si lo quito, el output que entrego no va a existir, no voy a tener control de eso. Pero si lo tengo el control, me siento bien, y parece ser que ese proceso que repito día tras día aumenta la velocidad de mejora y puedo refinarlo y aumentar la calidad de valor de esa super rutina que he creado, pero al quitarla no hay nada que sustente lo nuevo, porque no hay nada, a menos que construya una etapa nueva, iniciar un nuevo ciclo en el que toda esa nada la convierto en todo posible, blanco en vez de negro, y empiezo a buscar. Estoy en un estado de búsqueda de aprender algo, y puede ser la fuente que sea. Esto aplica a la habilidad, al conjunto de ciclos y superrutinas, y esto
a crear un sistema o un método para llevarlo a otros niveles. Según persistencia, coronarán la velocidad y la calidad. Tanto que allí fuera llamará la atención de otros dispositivos biológicos o inteligencias orgánicas que al verlo, oírlo, procesarlo como superrutinas o con sus propias superrutinas, altamente probable, todas ellas parecidas entre sí porque las hemos consumido y creado en centros de estudios que se parecen y están estructurados y estandarizados. Por lo tanto, entenderán que aquello que haces es diferente, es único y que ellos no pueden dejar de tener esas subrutinas, superrutinas o métodos o arquitectura de sistemas que tienen siempre un output, aunque parezca que cambian, pero siempre están ahí dentro de un esquema, y van a estar intentando descifrar constantemente cómo lo haces. Es como cuando ves a una persona que canta y hay una persona que canta mal, y estéticamente no es estético, es ni técnico tampoco, puede ser técnico pero no te emociona. Y cuando llega lo estético te emociona. Y dices, yo jamás podré emular o repetir, imitar. Es como tengo la misma configuración física, pero no puedo llegar a eso, ni con ninguna técnica, no, ni en 100 años, ni en 1.000.000 de horas, que es esa capacidad de refinamiento, ¿no? que se suele decir. Por lo tanto, aquellas personas que me van a ver van a intentar descifrarlo y van a empezar a generar ¿no? como una sensación de que jamás puedan ser como tú y te van a volver único o única y te van a admirar y van a seguirte en ese campo concreto que has llegado a ser extraordinaria, ¿no? Messi, Nadal, yo qué sé, pues se me ocurren mil personas, no sé. ¿Cuáles son los motores de reinicio que he detectado hasta ahora? Yo cuando siento que caigo en caída libre, se me detonan cosas como si hay una muerte y la tristeza me aborda muchísimo, me genera rabia, frustración. Entonces, la rabia combustiona un motor increíble para crear cosas nuevas. La frustración me obliga a repensar, ponerme en el lugar del otro. La limitación física, aquello que quiero mejorar físicamente, me hace exportar la explicación a todo, a mi límite, encontrar límites físicamente, ¿no? y llegar a mis límites y entenderlos y no frustrarme con eso, sino entenderlos. La limitación mental, sentirme tonto, me obliga a no querer serlo constantemente. Pero sentirme tonto no debería de ser la clave, por eso yo me expongo para que mi búsqueda intelectual no sea ser el mejor escritor del mundo como fue hace varios ciclos atrás o como actualmente ser la persona que más piensa, no, o sea, está lleno de tecnología, de información, es imposible que procese ya como una cantidad de información en tiempo real e incluso no soy un genio en nada, supongo, y por lo tanto tú puede que tengas un IQ más elevado que yo, no lo sé, y no me importa, no tiene ningún sentido poner valor en eso porque tenemos una lucha brutal contra eso que estamos exportando y que se está automatizando de forma acelerada, que son las tecnologías, y tenemos que volver a tener una distancia menor entre los humanos y aumentar la dimensión psicológica ¿no? La complejidad o completitud mental que tenemos que conquistar es con los cerebros que todavía no son replicables. Esa es la gran distancia. Por eso hay que unirse. Una inteligencia colectiva. ¿Cómo he atacado estos reinicios? Pues con incertidumbre, sin miedo al cero, es decir, a la nada. Con miedo mientras andaba en la nada misma, buscando sin saber muy bien qué, en este caso la confianza, creer, empujar mucho y sin determinarme por nada, solo descansaba para volver a seguir, es decir, constantemente buscaba respuestas, preguntas, respuestas, igual que lo hago ahora, pero en ese momento era con todo, quería saber de todo constantemente, poniendo atención a lo que venía, que iluminaba o me daba o me hacía sentido. Una vez yo destiné tiempo, que sabía que tenía tiempo para poder involucrarme en crear actividad, lo que me decidí fue justamente en hacerme todas las preguntas, conocer a las máximas personas inteligentes, profundizar en la búsqueda de internet, leer todo lo que podía, escuchar todo lo que podía. Y sigo haciéndolo. Ponía atención a lo que veía, que iluminaba. Es decir, que yo, como dispositivo biológico limitado, veía que otra persona era extraordinaria o mi intuición me decía que esta persona valía mucho y luego empecé a poner reglas mías, procesos, software para poder procesar a gente y detectar, como ahora también del otro lado de la pantalla, si apareces, sabré, ¿no? Si puedes funcionar conmigo o no, con el conjunto de personas en las que estamos y bueno, pues
si puedes interactuar y crear cosas que buscas que sean increíbles o no, o lo que sea. Mi atención a los detalles constantemente, casi obsesiva, eso que decía, ¿no? Que los científicos no son obsesivos, pero nosotros sí, porque constantemente hacemos ciclos y buscamos respuestas. No, tú también. Considérate una científica de este mundo de emprender y en los detalles está toda la información, poniendo y partiendo de ello, poniendo pruebas sobre ello, poniendo evidencia sobre ello, poniendo a prueba aquello que veo que en detalle ha fallado y digo, ¿por qué ha fallado? ¿Por qué me has dicho exactamente esto? A ver, y buscar en ese detalle mínimo poder detectar el estado de semicomplejidad o incluso de complejidad absoluta, porque si yo detecto algo en micro, en macro también puede pasar con otro tamaño, pero las decisiones son bastante parecidas. No van a ser similares, pero muchos ensayos en pequeña escala me van a servir para negociaciones futuras, para crecer. Entonces, en este estado negocio cosas que no negociaba hace 10 años ni hace 20, y cuando era niño negociaba con mis padres. Pues eso, pues ahora voy negociando cada vez cosas más complejas, estructuras más complejas. Y el reto es no estresarme, no sufrir y dotar toda esta energía para encontrar más respuestas y aumentar mi valor en el mercado. Lo mismo que contigo, si aumento la cantidad de empresas que cofundamos. Absorbiendo como una esponja, exponiéndome a entornos concretos. Ley primera, amor por el conocimiento, enfrentarme al no, al rechazo y elegir personas que me nutran. Y preguntar, efecto Jobs, ¿no? Constantemente preguntar, remover la información, generar que esas personas digan, uy, ¿por qué se interesa tanto? Qué guay que quiera conmigo crear una empresa. Nada random, diseño pasos y los voy agrupando. Luego, esa información, según la escribo y según lo hablo, según lo voy exportando y lo hablo, lo voy entendiendo y según lo concluyo, lo voy transformando en procesos, en procedimientos y veo lo que hay allí y digo, pero si esto coincide con las normas ISO y coincide con el sistema contable que hay y coincide con la teoría macro de la economía y empiezo a descubrir que todo tiene sentido, ¿no? Todo aquello que voy constantemente nutriéndome. Incluso de aquello que es ilusorio, que está dentro del terreno de los sueños, sueño per se, ¿no? Durmiendo y sueños como ilusión de conseguir algo que muchas veces me meto como esa burbuja de ilusión y salgo al de 6 meses y digo, ¿cómo me he convencido a mí mismo de hacer esto con el nivel de riesgo que había y con la cantidad de cosas que he pasado? Pero si no lo hubiera hecho con ese nivel de inconsciencia a veces también y de amor y creencia, no hubiera llegado a este punto. Y ahí es cuando tú dices, todos los puntos y errores llevan a este punto, que este presente, que es el punto de ahora, me hace sentir que todo tiene explicación. ¡Wow! Pues, y si tú le buscas la explicación, todo tiene coherencia. Si has tomado las decisiones con coherencia desde el principio. Rutinas incorporadas, aceptando mis errores, dejando atrás ciclos, poniendo un cierre a ese ciclo, creando un ritual para cerrar ese ciclo, un evento ritual con lo que haga falta. Los eventos de cierre no son uno, enfrentar aquello que dejo con o sin explicación profunda. Dejo una persona atrás, se lo explico o no se lo explico. A veces tengo que no explicarlo, a veces lo explico y a veces, pues todo este constructo social pues no nos permite tampoco tener el tiempo para poder explicar con detalle por qué dejo atrás personas y por qué atraigo a nuevas personas. Si vemos los comportamientos en macro, vemos ciclos de agotamiento de temas, tendencias y reinicios constantemente. Si yo agoto un tema con una persona y no hay nutrición de eso, es como comer sin proteínas, no tiene sentido, ¿no? Como comer sin calorías, no aporta nada al cuerpo, no aporta nada a la mente, en esta similitud. Por eso hago reinicios de forma constante. Luego vemos que llamamos épocas aquellos tiempos donde el mundo era diferente y eso que ya no son siglos ni décadas, son años. Y unos pocos, en estas últimas tendencias, vemos que ya de año a año pues hay tendencias que son cada vez más rápidas. Por lo tanto, ya las tendencias a las que nos montamos probablemente mueran muy rápido. Entonces, ese sistema de creencias, soy del mundo startup, hay que conseguir capital porque solo son rondas de inversión. Y de repente cambia todo y hay que demostrar que somos emprendedores que logramos demostrar un modelo con métricas y que no todo resiste a ser intensivo en capital. Entonces dices, hostia, ese sistema de creencias. Por eso las inercias
Cuando entramos en un mercado, en una industria, no tenemos que cogerlas como una regla. Y aquello que nos dicen esas personas que están dentro del sistema o de la industria o que están reflexionando, tampoco, ni conmigo mismo, no puedes creer en un maximalismo de cualquier idea, porque esas tendencias se demuestra que se acaban muy rápido y se transforman en burbujas que explotan muy rápido. Monopolizan todo y lo riegan todo para luego pasar a otra con burbujas de inversiones o burbujas de pensamiento, burbujas de comportamiento, creaciones de nuevas estructuras, tecnologías, para luego fusionarse entre ellas, como se fusionan empresas y se van comiendo unas a otras y crean nuevas. Todo eso parece que funciona como la biología o la medicina, como un virus, una pandemia o como una enfermedad. Entonces, puedes analizarlo, todo aquello. Tocar fondo no debe ser solo cuando llegan estos impactos duros. Cuando alguien muere cuando muere alguien que amas, despiertas. Cuando tienes un accidente, despiertas. Cuando te arruinas económicamente, despiertas. Cuando te alejas o te dejan personas, te despiertas más. Cuando no tienes dinero para nada, despiertas, o no siempre. Es decir, debemos aumentar el coraje de enfrentarnos en este modo guerrero que lo describen grandes pensadores del mundo de la neurociencia. Bueno, allí tienes grandes personas que te van a describir con pelos y señales cómo funciona el modo guerrero, ¿no? Y cómo posicionarte no del lado de la víctima, sino del guerrero y luchar, y cómo también salir del modo lucha para descansar. Por lo tanto, en el ámbito de la psicología tienes muchísimas evidencias científicas o no científicas que se pueda sustentar todo esto que te estoy diciendo. Es un modo para ponernos del lado de la vida que queremos vivir, es el lado de la película que queremos vivir en primera persona, es esta película que yo estoy viviendo. Aquí detrás hay personas que están pululando, que han hablado alto, pero yo estoy viviendo mi película que estoy construyendo para ti y no he elegido el artificio de crear una película ficcionada o un documental con artificios de edición, porque siempre he venido con esas ganas de hacer eso, pero no, he decidido hacerlo crudo, así, para que si quieres elegir consumir este tiempo que te estoy invirtiendo, que lo hagas. Y a mí no me importa esta burbuja que está sucediendo, a mí me importa un carajo lo que está pasando, porque yo estoy determinado a hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Le he dicho a la IA, la comprensión del ello, del yo, del subconsciente, de la personalidad es un tema complejo y ha tenido mucho debate a lo largo de la psicología y a lo largo de toda la historia. Diferentes corrientes psicológicas o incluso filosóficas tienen enfoques distintos para comprender estos conceptos del yo, del ello, del superyo. Aquellas que son perspectivas que se convirtieron en relevantes, históricas, y que son como la corriente de psicoanálisis de Freud, que propuso la idea de que la mente está dividida entre el yo y el superyo. El ello opera a nivel inconsciente, está impulsado por impulsos instintivos y deseos básicos. El yo se desarrolla para mediar entre las demandas del ello y las restricciones del superyo, que representa normas sociales y morales internalizadas de la realidad externa. Teoría del aprendizaje social de Bandura. Albert Bandura propuso que la personalidad se forma a través de la interacción entre procesos cognitivos, comportamientos y entorno social, y que esta perspectiva del yo se considera como una construcción cognitiva que integra experiencias pasadas, evaluaciones personales y experiencias del futuro. Luego la humanista de Carl Rogers, que sugiere que la personalidad se desarrolla a través de un proceso de autorrealización donde las personas buscan alcanzar su potencial máximo. En este enfoque el yo se ve como la percepción y el entendimiento que uno tiene de sí mismo y la congruencia entre el yo real y el yo ideal. Es crucial para tener bienestar psicológico en este caso. Psicología cognitiva. En la psicología cognitiva se enfatiza el papel de los procesos mentales en la formación de la personalidad. Aquí el yo se ve como una estructura mental que procesa información, toma decisiones y regula el comportamiento, que se parece a aquello que hablábamos de generar programación sintética, que no es sintética, pero automatizaciones mentales. Todas estas corrientes y todo aquello que te estoy diciendo, te lo estoy arrojando para que lo investigues, para que profundices o para que junto con tu profesional podáis encontrar más respuestas. En cuanto a la personalidad, es algo que se puede definir y es importante tener en cuenta que la personalidad es un constructo complejo y multidimensional que abarca una variedad de características individuales como rasgos, motivaciones, valores y comportamientos. Si bien existen diferentes teorías y enfoques para comprender la personalidad, ninguna teoría puede capturar completamente la complejidad de la personalidad humana. De hecho, yo estoy viendo que aquí hay un montón de gente que está hablando y demás,
y cómo están, ¿no? Impactando con el sonido, y les importa absolutamente un carajo lo que estoy hablando aquí, pero esto lo que hace es pues dotar, ¿no?, de aquellas personas que no tienen consideraciones o tienen consideraciones de aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, son personas con dimensiones, contextos únicos. Es uno entre miles de billones de personas. Por lo tanto, esa persona tiene un valor incalculable, tanto en los datos que genera, tanto en cómo interacciona, en todo. Y el nivel de conciencia con el que se interrelacionan y tienen, ¿no?, en esta red social o en este constructo de grupo, pues hace que generen comportamientos que no tengan consideraciones, ¿no? Por ejemplo, personas que se juntan a hablar, que no tienen consideración de que yo estoy hablando y grabando esto y que se pueda escuchar. Por lo tanto, lo hacen porque están en un grupo en el que las reglas del día de hoy a esta hora es pues hablar con un tono informal, reír, descargar, riendo aquello que les ha preocupado en el día o que han tenido mucha presión de trabajo, ha estado muy foco y ahora rompen y descomprimen. Pero no pasa nada porque yo entiendo eso, soy una persona consciente que interactúa de esta forma, si no grabaría esto en una cueva y no lo estoy haciendo. Por lo tanto, estoy en BAT, en un sitio que es una torre de emprendimiento de Bilbao, Vizcaya, que es un sitio estupendo para emprender y para crear ecosistema. Entonces, a la IA le dije, si existen otras técnicas y enfoques utilizados en psicología y desarrollo personal, como el enneagrama, por ejemplo, alternativas, que es un sistema de clasificación de la personalidad basado en 9 tipos principales. En el enneagrama se utiliza para comprender los motivadores subyacentes, los patrones de comportamiento y las dinámicas interpersonales de las personas. El enneagrama clasifica a las personas como 9 tipos principales, cada uno de ellos tiene características, motivaciones específicas, que están representados por puntos en una figura geométrica que se asemeja a un círculo con una estrella de 9 puntos en su interior. Los 9 tipos de enneagrama son el perfeccionista o reformador, el ayudador o servicial, el exitoso o triunfador, el romántico o individualista, el investigador o observador, el leal o lealista, el entusiasta o epicúreo, el desafiador o protector, o el noveno, el pacificador o mediador. Cada tipo de enneagrama tiene rasgos, fortalezas y debilidades únicas, así como un conjunto específico de motivaciones y miedos que influyen en su comportamiento. Las personas pueden identificar su tipo principal a través de la autorreflexión, la observación del propio comportamiento y en algunos casos la retroalimentación de otros. Y el enneagrama, que es una actividad ¿no?, que subyace del psicoanálisis, también puede, psicólogos que lo implementan y que haciendo actividades de este tipo puedes también descubrir tú, bajo tu forma de buscar qué rol estás ocupando en este esquema, más el que destile de esa práctica que va a hacer que construya esto como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal, que esto, la utilidad y la precisión con la que puedas utilizar toda esta información y lo valioso que crees que puede ser, es dependiendo de ti, de tu contexto y de cómo valoras aquello que estás, ¿no?, observando como valioso porque lo estás incorporando. Yo digo que sería una dinámica increíble porque te va a ayudar a entenderte a ti, pero a entender a otras personas y ubicarlas en tus cuadrantes. Al igual que los roles de Belbin, que son un conjunto de roles o estilos de comportamiento identificados por Meredith Belbin, que un investigador británico que en el contexto de equipos de trabajo, Belbin identificó 9 roles específicos que son importantes para el éxito de un equipo. Éxito o funcionamiento. Cerebro, persona creativa, innovadora, con ideas originales. Investigador de recursos, persona orientada a la investigación, a buscar información, que recolecta información y la agrupa y la ordena. Coordinador, persona que lidera y coordina las actividades del equipo. Implementador, persona que convierte las ideas en acciones concretas y resultados tangibles. Finalizador, aquella persona detallista, orientada a la precisión, a finalizar, a entregar, que se asegura de que el trabajo se complete correctamente. Especialista, persona con conocimientos técnicos o experiencia específica en ciertas áreas. Promotor de ideas, persona extrovertida, comunicadora, que promueve y vende ideas del equipo para adentro y para afuera. Motivador, evaluador, persona analítica y objetiva que evalúa las ideas y decisiones del equipo. Completador, finisher, que es persona perfeccionista meticulosa, que se asegura que todos los detalles se atiendan y se completen adecuadamente.
puede ser project manager seguramente esta persona. Bueno, quien procura que todo, ¿no?, avance y se consiga. Por ejemplo, la idea de los roles de Bellbeam es que al identificar los roles predominantes de cada miembro del equipo se puede formar un equipo equilibrado que pueda abordar una amplia gama de tareas y desafíos de forma específica. No se trata de segregación, sino más bien de reconocer las fortalezas individuales y aprovecharlas para el beneficio del conjunto, del equipo. Imagínate, de equipos, pues sobre equipos, ¿no?, grupos. Bueno, hay 16 tipos de personalidad basados en preferencias psicológicas de un indicador que es el Myers-Briggs Type Indicators, MBTI, el acrónimo en mayúscula, que puedes también buscar para informarte y nutrirte mucho más sobre todo esto. ¿Hay más enfoques y corrientes que tener en cuenta? Pues sí, hay muchas más corrientes y enfoques dentro del campo de la psicología. Cada una de estas propias teorías, métodos y énfasis en diferentes aspectos del comportamiento humano, y aquí hay muchas corrientes importantes, además de las mencionadas anteriormente, que con un psicóloga vas a poder profundizar sobre aquello, cómo lo trabaja y poner en jaque también en conjunto todos lo que estamos utilizando, ¿no?, como psicología conductista, humanista, cognitiva, evolutiva, social. Así que si vas a tocar fondo y vas a investigar también todo esto junto con tu profesional que te acompaña en esto o no, y vas a tú indagar y vas a tocar fondo, es para que puedas salir de esa apnea, aguantar la respiración hasta casi morir y dejar de contener la respiración y acumular cantidades de información que no exportas, que no logras exportar y que te frustra no hacerlo, porque no comunicas y tienes que empezar a comunicar. El mundo avanza contigo o sin ti. No hay más. No hay más. Tu participación puede marcar la diferencia y tu nivel de interacción hacer que muchas personas puedan vivir un mundo increíble gracias a tu sacrificio, gracias a ser diferente. Todo esto lo estoy diciendo yo, no la IA, ¿eh? Te deseo mucha fuerza en este viaje y espero que en todo este tiempo que he tardado en escribir todo esto, 3 horas y otras 3 hablándolo, junto a la tecnología disponible como fuente de información no contrastada, pero como guía y un poco de luz en medio de toda esta ceguera colectiva, te deseo mucha suerte, mucha fuerza, porque esto no es para todas las personas, pero no te atrevas a hacerlo a medias. Hazlo, confía en el proceso y busca. Que solo buscando en el conocimiento humano podrás reconocerte como una persona más en este mundo injusto o justo, mediocre y genial, en este mar inmenso de personas que seguimos conviviendo con personas que están pululando constantemente y que aunque hagan cosas que no nos gustan o que nos gustan y estamos cómodos o incómodos con ello, que busquemos entender y convivir con ello para emprender, que es lo importante, emprender un camino al cambio. Emprender ese camino al cambio nos va a hacer emprender un camino de mejora continua constantemente, que nos va a hacer siempre mejorar o bien nuestro camino como trabajadores y romper todos los límites y crecer hasta emprender empresarialmente, o emprender desde base porque tienes ADN emprendedor e inquietud, o porque eres una persona investigadora que quiere, junto con otras personas extraordinarias que quieren hacer negocios, cambiar algo en la industria, en un modo de consumo y hacer algo diferente. Porque puedes cambiar tu Hughes o cambiar la Hughes colectiva. Porque tu Hughes la puedes cambiar en tu casa, cambiando pequeños detalles constantemente y hacerla cada vez más bonita, a las relaciones que tienes alrededor, tu familia, tus incondicionales, tus condicionales, que son las personas en las que confías en tus negocios, aquellas personas con las que trabajas y confían en ti porque tienes buenas prácticas y haces bien las cosas y eres honesta y tienes valores. La Hughes la podemos ir modificando entre todos, porque si la arquitectura es el conjunto ¿no?, que hemos llamado ciudades, son arquitectura que va envejeciendo y transformándose y va cambiando y mutando de un siglo a otro y hay cambios, grandes cambios en esos siglos y las personas vamos viviendo esa sensación en la Hughes como algo que nos hace bien y nos inspira, pues imaginemos, ¿no?, todo lo que podemos transformar, aquello que podemos transformar en el día a día con todo esto que hablamos y salimos del pozo, de ese lugar de hacer apnea y damos paso a hacer, a construir. Así que gracias por estar ahí, por
contar conmigo, por cuestionarte todo, por tomar acción, pero sobre todo toma acción. Y cuéntame cómo te ha ido y si esto te ha aportado valor. Espero que hayan sido las 3 horas y media o no sé cuánto ha durado esto, que te hayan aportado muchísimo valor y que te hayan hecho volver una y otra vez a este punto, a este contenido, para encontrar nuevas respuestas y volver a buscar en las fuentes. En este contenido tienes, creo, muchas claves para encontrar tu camino auténtico y luego que lo puedas contar a otras personas, como lo estoy haciendo contigo, y que tu aprendizaje y el mío se vayan combinando y seamos una red de personas que lo hacemos porque amamos el avance, como creo que la humanidad en sí misma ama, que es el amor al conocimiento, avanzar, a crecer infinitamente.